Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer tramo del programa voy a conversar con Jorge Argüello, que fue embajador argentino ante las Naciones Unidas, Estados Unidos, Portugal y otros destinos. Bueno, además, antes que nada, gracias Jorge por este libro que estoy mostrando aquí, que dice El desafío de los países americanos en el G20 con motivo de la cumbre que se realizó en el 2024 en Argentina. Así es, así es. Bueno, Jorge, estamos en un momento muy especial de reconfiguración del sistema internacional con un protagonismo casi excluyente de una persona como nunca vimos, ¿no? Porque al haberse debilitado las instituciones, la figura de Trump como está en el centro de todas las decisiones, sí, y todo el mundo esperando a ver cuáles son sus próximos pasos. Precisamente este miércoles va a anunciar una serie de medidas tarifarias, en el día que llamó el Día de la Liberación. Sí. ¿Cómo estás viendo vos esta reconfiguración y en qué medida crees que la va a afectar a la Argentina? Bueno, mira, pues es que yo me he dado cuenta de que todos los días me levanto con la curiosidad de ir al diario y ver qué hizo Trump hoy. Porque ciertamente lo que vos decías recién es correcto. Este hombre todos los días hace anuncios que impactan globalmente, se verifiquen o no después los anuncios que él anuncia, jugando con la palabra, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros estamos viviendo un momento de cambio ciertamente de fondo. El esquema multilateral que se fue gestado después de la Segunda Guerra Mundial está dejando de existir. Yo hace casi 20 años, fui embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas, estuve 5 años trabajando en la Asamblea General y creo que fue de los últimos años en donde todavía el sistema multilateral tenía importancia y el sistema de reglas que regían el sistema se respetaba. Desde entonces yo solamente observo un declino. Eso fue precisamente lo que dio origen algunos años después al nacimiento del G20. El G20 de alguna manera está reemplazando lo que antes hacía la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Está todo puesto todo puesto en cuestión y Donald Trump está realmente alterando todo el sistema. No sabemos cómo va a evolucionar esto. Se ha peleado con países históricamente aliados y amigos de Estados Unidos, se ha arrimado a países históricamente enfrentados y enemigos de Estados Unidos. Cambia de posiciones, los anuncios del Día de la Liberación del 2 de abril pareciera que no son aquellos que había anunciado que se iban a verificar. Está con serios problemas en América del Norte, con Canadá y con México. Con Europa prácticamente ha sido una situación de conflicto permanente. Europa ha reformulado su esquema de alianza y de defensa, en buena hora que lo hagan además, ¿no? Pero lo cierto es que estamos asistiendo a un mundo que cambia en todo, salvo en alguna cosa. Yo he visto que en la agenda exterior de los Estados Unidos, y lo voy a decir entre comillas, la amenaza china es una preocupación compartida tanto por la agenda demócrata, claro, como por la agenda republicana. Es el único punto, ese hilo conductor. Vos lo señalabas esto en tu último libro, precisamente de esta relación que se mantiene de posición de conflicto con China, cualquiera fuera el gobierno, ¿no? Así es. Y es porque el estadounidense promedio epidérmicamente siente que su país está en una fase de descenso, de pérdida de hegemonía, que puede durar 10 años o 50. No sabemos cuánto dura ese proceso. Y siente en paralelo que hay otra potencia que está asomando y ve todos los días cómo los ejes de población, de datos, de inversiones, de influencia, pasan del Atlántico al Indo-Pacífico. Entonces, nosotros cuando analicemos la evolución de la realidad internacional, tenemos que mirar esa transición, porque en el fondo es lo que va a determinar el mundo, la forma del mundo que vamos a tener en los próximos años. Bueno, además de decaimiento de las instituciones multilaterales a las que hacía referencia y la preferencia por las negociaciones bilaterales, también está mermando el peso de la globalización y vuelven los nacionalismos a imponerse en muchos países, ¿no? Sin lugar a dudas, y hay una línea invisible, pero que une distintos liderazgos
es lo que Macron llama la internacional reaccionaria, donde vos podés ubicar a Orbán en Hungría, podés ubicar a Bolsonaro en Brasil, a Donald Trump en Estados Unidos, a Vox en España, a Meloni en Italia, y sigue la lista, en donde son personalidades muy distintas entre sí, pero que tienen algunos elementos en común que están vinculados a la crisis de las democracias occidentales, son nuevas respuestas de la sociedad, producto de la insatisfacción de la etapa anterior, que no tienen muy en claro hacia dónde quieren ir, pero saben que quieren cambiar. ¿Desde dónde se quieren ir? Exacto. Decime, Jorge, pros y contras de este escenario que estás describiendo para Argentina. Bueno, a ver, yo creo que nosotros... yo creo que fue desacertado renunciar a la posibilidad de pertenecer a los BRICS. No porque los BRICS no fueran a significar un crecimiento económico relevante. Hay que tener en cuenta que nuestro principal socio comercial es Brasil, la B de BRICS. Nuestro segundo socio comercial es China, la C de BRICS. Nuestro quinto socio comercial, que en cualquier momento va a ser el cuarto, es la India, la I de BRICS. Es decir, nosotros tenemos mucho juego bilateral con los países del BRICS que no se caracterizan por tener mucho juego entre sí. Lo que siento que hemos perdido es la posibilidad de ser parte de otro club, de tener otra voz desde donde hablar. La Argentina ha renunciado a esa posibilidad y hemos decidido un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, así lo proclama el presidente, que yo creo que es cierto hasta por ahí. El alineamiento automático del gobierno del presidente Milei no es con Estados Unidos, sino que es con Donald Trump. De eso estoy convencido. Y bueno, veremos cómo las cosas evolucionan. Argentina necesita, Juan, multiplicar sus vínculos, no achicar el número de vínculos. ¿Y qué provecho crees que puede sacar Argentina, básicamente, ahora que se está discutiendo tanto el acuerdo con el Fondo Monetario, esta relación personal entre Milei y Trump? Bueno, veremos el rengo andar. Yo no me imagino que una gestión distinta de la de Trump le hubiera soltado la mano a la Argentina. ¿Sabes por qué? Porque la Argentina o América Latina no ocupan ni han ocupado nunca. Mirá que yo he interactuado con las gestiones de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, y nunca vi que la Argentina o la región ocuparan un lugar destacado en la agenda exterior de los Estados Unidos. Lo que Estados Unidos necesita de la región es estabilidad, que estén tranquilos. Así yo me puedo concentrar, me imagino que piensan, en los puntos que verdaderamente me interesan. Puedo ver cómo me involucro, cómo participo en una salida para Gaza, puedo ver cómo me involucro, participo en el cese del fuego tras la invasión rusa a Ucrania. Entonces, yo no creo que otra gestión, supongamos que Kamala Harris hubiera ganado, no me imagino que le hubieran soltado la mano a la Argentina. El que tenía relación personal, de negocios y social, hasta te diría en algún punto familiar, con Donald Trump, era el presidente Mauricio Macri. La relación del presidente Milei con el presidente Trump es muy nueva y es bastante superficial. Lo que hay es una fuerte identificación, a partir del cual uno sigue al otro. Por eso en la cumbre conservadora, la última que se verificó en Estados Unidos, cuando Donald Trump se dirige a los jefes políticos que estaban presentes, cuando habla Milei, le dice: estoy muy orgulloso de vos. Ruidito, ¿no? Jorge, ¿qué ruido te produce, hablando de ruidos, cuando escuchás hablar de la posibilidad de un tratado de libre comercio, un tratado de inversiones con Estados Unidos? Supongo que, bueno, habrás hablado con legisladores de Estados Unidos. Es difícil que aprueben un tratado de libre comercio con Argentina o algo similar, ¿no? Objetivamente y en general es difícil. Particularmente en este momento, con esta conducción en Estados Unidos, yo creo que no es posible. Yo he hablado con muchos actores de la política estadounidense y hablo. Hace 2 semanas fui a presentar este libro a Washington, a la Georgetown University, y obviamente aprovecho para hacer mi recorrido. Nunca escuché a nadie referirse a la posibilidad de un tratado de libre comercio entre la Argentina y los Estados Unidos. Le escuché a Mauricio Claver Carone hacer referencia y creo que en algún momento Marco Rubio hizo alguna mención a la posibilidad de algún acuerdo en materia de inversiones. Inversiones, claro. Que está muy lejos de lo que el presidente Milei ha proclamado o ha postulado, quiero decir, que es un acuerdo de libre comercio. Sí, nada más da la composición del Congreso de Estados Unidos, parece muy difícil que aprueben
un tratado de libre comercio con Argentina. Pero Trump no lo va a querer. Claro. Trump está buscando deshacer los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué? Porque Donald Trump y el trumpismo piensan que Estados Unidos ha cometido 2 errores después de la Segunda Guerra Mundial. El primer error fue el de sumarse a guerras que no le eran propias. Y el segundo error fue hacer malos acuerdos económicos. Y entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Retirar a Estados Unidos de los conflictos donde entiende que no debería pertenecer y deshacer los entuertos, los malos acuerdos económicos, privilegiando el posicionamiento de Estados Unidos. Eso está bastante lejos hoy de lo que podría ser un acuerdo de libre comercio con la Argentina. La Argentina, ¿sabes? Para nosotros las exportaciones a Estados Unidos suponen el 8% de nuestras exportaciones. Para Estados Unidos las importaciones de Argentina suponen el 0,8%. Por debajo incluso del promedio mundial. Muy bien, Jorge Argüello, muchas gracias por acompañarnos al programa de hoy. Encantado de estar acá, Juan, muchas gracias. Gracias, hacemos ahora un pequeño corte. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora Ricardo Delgado, que es director de Analítica Consultora, y Rafael Di Giorno de Proficio Investment. Bueno, una vez más, Argentina está pendiente de una negociación con el fondo, con más o menos dramatismo. Sabemos que va a haber algún arreglo con el fondo, pero el tema que no está claro y que es que el más preocupa a los mercados es qué política cambiaria se va a acordar finalmente con el fondo. Sí, yo te diría, antes que eso, me parece que el gobierno ha subestimado la importancia de una buena comunicación en términos de qué decir, cuándo decir, de qué manera expresar a lo que yo creo es el evento macroeconómico más relevante del año, que es el acuerdo con el fondo, ¿no? Claramente tenían un acuerdo que no estaba cerrado cuando el presidente el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa lo anunció, primero con el envío de un proyecto de ley que luego se convirtió rápidamente en un DNU. Algunas imprecisiones o pocas definiciones que en esta materia cambiaria es peligroso hacerlo, del propio ministro Caputo días después en declaraciones televisivas, fueron haciendo que los mercados financieros empezaran a dudar. Y cuando todos revisamos los acuerdos con el Fondo Monetario de los distintos países, en la larga historia del fondo, con los países del mundo, siempre hemos entendido que los acuerdos incluyen algún mecanismo cambiario distinto, algún arreglo cambiario diferente, y en consecuencia, bueno, se empezaron a perder reservas, los dólares financieros treparon, cayeron los precios de los activos, hasta que comenzaron de vuelta en una especie de corrida por detrás los anuncios. Primero los 20.000 millones, que no fue muy claro si eran de libre disponibilidad, si iban a venir todos juntos o no, si se sumaban a los vencimientos o no de deuda, de la actual deuda. Y después, finalmente, la cierta definición de Cristalina Georgieva, de la directora gerente, de que sería aproximadamente un monto parecido a los 8.000 millones. Entonces, digo, me parece que el punto central es, para entender, que el fondo siempre, a cambio de asistencia,
a los países les solicita, les pide un cambio de régimen cambiario. ¿Y cuál sería ese cambio razonable a tu juicio? Bueno, no sabemos todavía lo que va a ocurrir, pero ¿cuál sería a tu juicio ese cambio razonable? A ver, creo que el telón de fondo es que la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, llega a un nuevo programa con el fondo, no en una condición de crisis de balance de pagos, que es básicamente para lo que los... Claro. Uno puede decir, bueno, no estamos en crisis de balance de pagos porque tenemos cepo, probablemente, pero no, digamos, a los fines prácticos, hoy estamos en una situación tensa desde el punto de vista de las reservas, pero no estás en un estallido cambiario como el que tuvo Argentina, por ejemplo, en el 2018, claramente, que implicó la vuelta del fondo de la Argentina. Entonces digo, me parece que obviamente romper esta lógica del tipo de cambio cuasi fijo que tenemos hoy, que le permitió al gobierno el éxito importante en materia de desinflación, de baja de la tasa de inflación, creo que es parte de lo que se está discutiendo y lo que calculo que va a estar dentro del programa. Veremos de qué manera, si con una flotación sucia entre bandas o no, qué tipo de salto inicial se permite, pero la verdad que yo no veo que sea muy disruptivo desde el punto de vista de lo que lo que sería un acuerdo con el fondo en una situación de crisis de balance de pago. Rafael, tu visión de este tema, bueno, que la gran duda de estos días, ¿qué arreglo finalmente de política cambiaria, qué acuerdo de política cambiaria vas a hacer en el marco del acuerdo con el fondo? Sí, yo creo que por ahí, como decía Gabriel, un poco el foco de lo que ha puesto desde el Ministerio de Economía es en cuánto va a ser el paquete, cuánto va a ser de libre disponibilidad, y los inversores o el mercado están con un ojo más en el esquema cambiario. ¿Cuál sería el esquema cambiario? De lo cual no pueden dar detalles, lógicamente no pueden dar detalles desde el Ministerio de Economía, entonces hasta eso no esté cerrado. Puede haber naturales volatilidades, etcétera, en el tipo de cambio. Una vez que se sepa cuál es el régimen cambiario, que lógicamente podría ser alguna banda un poco más grande, un poco más chica, eso es lo que va a mirar el mercado, y creo que ahí, si se hace una cosa razonable, el mercado se va a tranquilizar. No, evidentemente, de mediano plazo, la dinámica de perder reservas todos los días no es sostenible, pero se puede mantener un par de meses más. O sea, en algún momento va a haber que ir saliendo del cepo, como creo que es la intención del gobierno, ¿no? Que dice que en el 2026 es la idea de levantar el cepo. ¿Cómo ves en este contexto la evolución de los mercados? Vos decís que hay todavía un margen antes de este acuerdo con las reservas, que todavía la situación no es tan dramática, por decir una palabra. Sí. Bueno, es que el mercado tiene la expectativa de que en algún momento, no sé, en los próximos 6 meses, en algún momento, se empiece a aflojar un poquito el tipo de cambio, y de esa manera salir de este contexto donde perdés reservas, bueno, este corner en el que uno se puede meter sin querer. Los fundamentos de la economía en otros aspectos que no sean las cuentas externas están muy bien, muy sólidos, pero no hay que descuidar esto. Lo que pasó fue que has perdido un poco de reservas en las últimas 2 semanas. En los últimos 2 días se calmó un poco, quizá con alguna intervención, pero han dado resultados, interviniendo más en el mercado de futuros, quizá. Ayer estaban 3% arriba de los futuros, terminaron neutros. Hoy creo que 1,5 abajo, 1,20, 1,5 abajo, depende de qué tramo de la curva. O sea, se ha calmado un poco en estos 2 días. La intervención de Georgieva fue clave para una jornada que venía muy complicada para aplacar los ánimos, ¿no? Sí, creo que después de, no sé, 2 semanas de perder reserva todos los días, hoy el Banco Central ganó $50 millones aproximadamente. O sea, hay un poquito de paño frío en esta semana. Ricardo, ¿cómo crees vos que está impactando este escenario internacional que tampoco está muy tranquilo sobre los mercados locales, ¿no? No, creo que claramente, digamos, este día de la liberación de Trump, al que vos hacías referencia antes en el bloque anterior, ha complicado claramente, digamos, las finanzas globales, y eso obviamente le pega a una economía que tiene las fragilidades propias de la economía argentina en medio de lo que yo creo que ha sido una sucesión de errores no forzados del gobierno en materia de comunicación que complicaron todavía más
este panorama, ¿no? Evidentemente un mundo que se cierra, un mundo más proteccionista, no es un buen mundo para la producción argentina, claramente. La multilateralidad sería más adecuada, digamos, para digamos, las producciones. Además, siempre para países de este tamaño, para este tamaño y es de este tipo de perfil productivo es mejor siempre, digamos, reglas de juego más abiertas. Pero bueno, me parece que acá empiezan también las cuestiones de los impactos que tienen los aspectos cambiarios sobre la actividad económica real, ¿no? La actividad económica productiva. Hoy la Argentina se ha vuelto más cara para producir, en particular los costos laborales en los sectores de empresas medianas y pequeñas, de la industria en particular, están siendo cada vez más fuertes en términos de la capacidad de poder seguir produciendo y exportando en la Argentina. Y yo creo que tenemos que de alguna manera empezar a dar vuelta en algún momento de la historia de la Argentina esta suerte de swing entre ser el país más barato de la región hace 2 años y medio, a ser hoy el más caro de la región. Entonces digo, me parece que estas cosas, desde el punto de vista de los arreglos macro, hay que empezar a encontrarle algún... Obviamente no es sencillo, y siempre tener un tipo de cambio bajo es música para los oídos de los gobiernos. Sobre todo en los años electorales. Exactamente. Rafael, vos hacías referencia, y Ricardo también, a la solidez de algunos fundamentals económicos. Sin embargo, vemos que el riesgo país ha venido trepando en los últimos días. ¿Cómo se explica eso y hasta qué punto, digamos, vos crees que eso puede evolucionar en ese sentido? Bueno, como bien aclaraba Ricardo, en un contexto donde todas las bolsas han estado sufriendo, es un contexto que ha cambiado. O sea, Trump hubo el periodo preelectoral en que fue electo Trump, donde no pasó nada, la bolsa americana siguió subiendo. Hubo el primer tiempo de Trump donde no hizo nada y no estaba cumpliendo sus promesas de campaña ni nada. Entonces el mercado se había quedado bueno. Entonces lo de la guerra, las tarifas era un tema de campaña. Y después ya empezó con todo. Y cuando empezó con todo, es no solo que empezó, sino el subir y después bajar, para después subir, para después bajar, que hace que, el índice americano suba, baje en el día. Anunciaron una medida, después dice que no, que habló con el presidente de otro país, entonces la suspendió por un tiempo. Pero eso termina, porque no es inocuo eso, porque no es que le pones el 20% y al mes le decís que se lo sacás y entonces da igual. No da igual, porque, los empresarios que están por invertir empiezan a decir, bueno, a ver, esperemos un poco, y se posponen decisiones de inversión, y el consumidor que quiere, cambiar el auto, dice, bueno, no sé si voy a perder el empleo, y pisa el consumo. Entonces ya empezás a ver en todos los indicadores, sobre todo de la economía americana, que por ahora no se ve en producción, pero sí en todos los de sentimiento, los de confianza, como están bajando bastante aceleradamente. Entonces, ese es el contexto en el que han subido el riesgo país, como ha subido la tasa de los bonos, triple C americanos, que quizás son algo análogo a los bonos argentinos. Es algo que también se inscribe en ese contexto. Bueno, este miércoles es el Día de la Liberación, lo anunció así Trump. Se va a anunciar se crea una suba de tarifas para todos los países. Después está esta idea de los aranceles recíprocos. Y bueno, todo esto puede tener evidentemente algún impacto sobre los niveles de inflación, sobre los niveles de actividad. Y obviamente la intención seguramente es, subiendo los aranceles, a mejorar la situación fiscal de Estados Unidos, hacer que algunas empresas traigan su producción al país, cambiar un sistema comercial que según Trump es injusto para Estados Unidos. Muchos objetivos, que las consecuencias pueden ser menor actividad a nivel global y quizás mayor inflación. Y más inflación, y eso implica una perspectiva de suba de tasas, ¿no? Que obviamente a economías como la Argentina le complica la vida. Entonces, por eso digo, el mundo no está dando las mejores señales. Paradójicamente, aquellos que estaban enamorados con la idea de que Trump fuese presidente y Milei presidente de la Argentina, están de alguna manera revisando un poco porque además, digamos, si hay algo que en materia económica Milei y Trump no son parecidos, es justamente está claro. En la política comercial, ¿no? Sí, está claro. Las diferencias son muy grandes. Sustancial.
¿Vos creés que esto va a tener, Rafael, consecuencias sobre un tema que a los argentinos, como decía Ricardo, nos importa mucho, que es el nivel del dólar? Está muy relacionado al precio de los productos que nosotros exportamos y además, bueno, asociado también a la tasa de interés, que siempre es también complicada para Argentina, ¿no? Sí, evidentemente la tasa real de equilibrio americana termina siendo más alta en un contexto como el presente. La Fed, que hace 6 meses tenía como una proyección de bajar 3/4 de punto en el año siguiente, hoy ya está. Lo más probable es que este año ni toque las tasas, porque además es como que la recesión... Sí, pasaron de 4 recortes a 2 y ahora probablemente ninguno, ¿no? Probablemente ninguno, porque puede darse el lujo de esperar a ver cómo evoluciona y a ver si se estabiliza en cuáles son los efectos colaterales de toda esta guerra de tarifas de Trump, si esto se frena o continúa. Entonces, probablemente la Fed durante este año no haga más toques de tasas y la tasa de 10 años, bueno, hay que ver qué pasa. Argentina necesitaría, o sea, no es lo mismo cuando estaba en el gobierno de Macri, que en un momento los bonos argentinos llegaron a rendir 4%, pero las tasas en el mundo estaban casi en cero, que hoy que las tasas en el mundo están alrededor de, la tasa de 10 años está alrededor de 4%. Entonces, todo es a partir de ahí que uno cuenta. El riesgo país arranca desde una base... Arranca de 4.20, claro. Bueno, los que les ha ido bien han sido los que invirtieron en oro en este tiempo, ¿no? Que tiene un recorrido alcista bueno, es muy notable, ¿no? Natural en estos escenarios, ¿no? Siempre el oro es el refugio de ultimísima instancia cuando aparecen este tipo de eventos un tanto de borde o digamos que van por fuera de los cánones más tradicionales, ¿no? Pero de vuelta, yo creo que no es menor el hecho de que un presidente de la principal economía del mundo, la mayor economía del mundo, plantee una estrategia arancelaria tan agresiva, porque eso claramente reconfigura no solamente la finanza, sino la producción global. Sin duda va a pasar si efectivamente esto termina plasmándose en los hechos, que asumo que... Bueno, ese es el objetivo, además dicho explícitamente por el presidente Trump, que traigan no quieren pagar aranceles, bueno, traigan sus empresas y fabriquen acá. Va a haber que empezar a escribir de vuelta todas, digamos, los libros de la desglobalización. Me parece que empezó hace unos años. Que empezó ya unos años, exactamente. ¿Cuándo crees que se van o si es que eso va a ocurrir, se van a recuperar los mercados accionarios, Rafael? Porque, bueno, había una gran expectativa con la llegada de Trump, sin embargo... Vos comparás el primer gobierno de Trump, ni bien asumió, todos los índices en Wall Street tuvieron un recorrido alcista durante mucho tiempo y acá está ocurriendo exactamente lo contrario. Bueno, en teoría, porque ya he leído, pero en teoría este es el segundo mandato de Trump, o sea, ya no tiene una posibilidad de reelección. En teoría, porque como ha pasado acá en Argentina en alguna ocasión, ya hay algunas personas del equipo Trump que eso habría que interpretarlo, etcétera, etcétera. Pero en general los presidentes cuando están en un segundo mandato y tienen el Congreso a su favor son más proclives a llevar lo que piensan sin tantas restricciones, ¿no? Evidentemente Trump tenía en su cabeza la idea de hacer esta guerra de tarifas. Probablemente termine teniendo el límite de cómo está afectando esto a la bolsa. Hoy parecería que a Trump no le importa lo que pasa con la bolsa. En Estados Unidos, casi el 60, el 70% de las personas tiene acciones, claro, tiene su 400 El efecto riqueza que produce es muy grande. Claro. Y en este caso un efecto pobreza. Claro, exactamente. Entonces, en la medida en que el consumidor americano ve su cuenta de retiro, que le empieza a caer, que viene mal acostumbrado, si querés, en que todos los años viene subiendo y de golpe empieza a ver que le cae en un año, no sé, en este año está 6-7% abajo, bueno, va a empezar a ralentizar el consumo y eso termina pegando en la economía. Yo creo que eso en definitiva quizá le ponga un poco los frenos a Trump. Ni que hablar que en la guerra comercial también, cuando uno mira el Standard & Poor's, las empresas americanas tienen 30, 40, hasta 50% de su facturación en exportaciones, ¿no? O sea, también no es una economía cerrada Estados Unidos, claramente. ¿Y el dólar cómo lo ven evolucionando en el mundo en los próximos meses? Que, bueno, se suponía también que se iba a debilitar, sin embargo, también se ha fortalecido en los últimos tiempos. Bueno,
Yo creo que depende de cómo sea esta evolución de este escenario absolutamente novedoso, no porque no se haya anunciado, pero que finalmente se empieza a plantear. Yo creo que ahí, de vuelta, la política cambiaria argentina tiene que seguir esto con mucha atención, justamente para no quedar disociado y descolocado de lo que pasó incluso el año pasado con, por ejemplo, las principales monedas de la región que se devaluaron fuertemente, el real casi 30%, siendo el principal socio comercial argentino, y otras monedas de la región, con lo cual me parece que, de vuelta, hoy la sintonía fina de la segunda fase del programa económico argentino tiene que poner un ojo muy fuerte en los efectos concretos de las políticas de Trump, en particular sobre la política cambiaria. Y lo ves así, Rafael, ¿no? Es clave. Sí, correcto. O sea, hasta ahora, desde que subió Trump hasta ahora, la impresión es que va a haber las tasas en Estados Unidos se van a mantener a niveles más altos, lo que implica un dólar un poco más fuerte. Sí. Lo que no es bueno para nuestros productos de agroexportación, digamos. Bueno, a todos los mercados emergentes sufren también un poco en ese contexto, muchos de los cuales además son ahora nuestros principales socios comerciales, por lo menos a donde más exportamos, ¿no? Exacto. Los traigo a un tema local, del cual se habló mucho este lunes cuando se conocieron los datos de pobreza, que claramente marcaron una reducción, si bien están en números muy elevados, una reducción con las mediciones de los semestres anteriores. Hay un consenso en que esto en gran medida es producto de la baja de la tasa de inflación y que hacia adelante no solamente hay que tener en cuenta la tasa de inflación, sino también la capacidad de generación de empleo y de oportunidades económicas, porque las políticas sociales focalizadas tienen también cierto alcance, no pueden ir mucho más allá de lo que ya han hecho y que no es poco. ¿Cómo ves vos, que has seguido siempre, Ricardo, el tema de empleo, de inflación en los próximos meses? Porque, claramente el ciclo descendente, la inflación está a niveles más bajos que el año pasado, pero el ciclo descendente de la inflación parece haberse frenado. A ver, de vuelta, empiezo por la política cambiaria. Es difícil ver procesos robustos de creación de empleo en economías como la Argentina, con tipos de cambio casi fijos y apreciándose a la velocidad a la que se viene apreciando el peso en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente los sectores que producen para exportar o para competir con las importaciones, como decíamos antes, están encareciendo sus costos laborales, y eso lo que hace es que el empleo se vuelva cada vez más caro, obviamente, y en consecuencia haya incentivo a sustituir empleo por trabajo por capital, de alguna manera, o a hacer más eficientes las estructuras. Y ese es un problema, realmente es un problema para un entramado productivo que es muy diverso en la Argentina, que a diferencia de otros países de la región, caso Chile, caso Perú, tiene una red y un entramado muy amplio, muy profundo, sobre todo en el interior del país, y que este tipo de cambio complica muchísimo. Entonces, me parece que, digamos, la experiencia de los 90 me parece que debería ser una buena, si bien no estamos todavía en ese tipo de cambio, pero debería ser un buen espejo donde mirarse para evitar cometer los mismos errores. ¿Y cómo ves vos la evaluación? ¿Cómo analizan ustedes en analítica la evolución de la tasa de inflación? Pasamos del 2,2 al 2,4, todo indicaría que marzo estuvo un escalón arriba. Sí, nosotros cerramos en 2,5, puede ser más para marzo. A ver, el gobierno tiene 3 meses seguidos, después de haber bajado el crawl del 2 al 1, con una tasa de inflación que no la perfora en el 2, incluso el presidente Milei estos días ha planteado que probablemente abril y mayo también empiecen con 2, producto de los impactos de estas turbulencias financieras de los últimos días. Y ahí va a estar. O sea, a ver, es más difícil desinflar una economía desde inflaciones moderadas, como la que tenemos hoy, son inflaciones altas en los estándares internacionales, pero moderadas para la Argentina, que hacerlo en un contexto del verano pasado, en donde teníamos 25, 20, 15% de inflación. ¿Cómo ven ustedes, Rafael, la evolución de la inflación en estos próximos meses, con estas modificaciones que ha habido recientemente?
Bueno, evidentemente no es tan fácil. Es como pasar, ¿no? de 2 a 1 a 0 es cada vez más difícil, ¿no? Ahora, no es sano, digamos, pisar el tipo de cambio para bajar la inflación. Al principio sí, pero en un punto puede transformarse en algo nocivo. De todas maneras, si uno continúa con persistencia, teniendo superávit fiscal, etcétera, etcétera, la inflación naturalmente va a ir bajando con el paso del tiempo, pero no hay que tratar de apresurar el proceso. Creo que no ganas nada tratando de llevarla en forma inmediata del 2 al 0% si a cambio de eso tenés que meter freno de mano en el tipo de cambio. Entonces, que es un poco, creo que lo que le está reclamando el fondo. El fondo no le está pidiendo... no le está pidiendo cosas concretas, sí trata de acumular reservas. Bueno, ¿cómo hacer para acumular reservas? Y quizá para acumular reservas tengas que, no sé, o eliminar el blend o algún tipo de cosas que te permita que el tipo de cambio ligeramente se corrija un poquito, algo natural, algo que no sea disruptivo. ¿Cómo ves el comportamiento de los bonos argentinos en las próximas semanas, partiendo de la base que hay un acuerdo con el fondo que el mercado lo acepta como algo positivo? Los bonos argentinos obviamente tuvieron un año bárbaro, después en algún momento bajaron, estuvieron por debajo del 10% por 2 o 3 días, no se pudo mantener, lo dicho antes, en todos los países emergentes subió un poco. Hoy tenés los bonos más cortos, que no son cortos, la L30 es 30, que rinde 13-14%. Sí es verdad que los bonos emitidos por el Banco Central, como los BOPREALES, han actuado en una especie de, como si fuera un treasury, que en este contexto de estas últimas 2 semanas comprimieron aún más las tasas, se fueron a rendir 7%, ¿sí? Entonces, se da la no sé si paradoja, pero mucha gente prefirió pasar de otro tipo de bonos a los bonos estos del Banco Central, vencimiento 2026, que son bonos cortos con garantía de Banco Central, además que te van a meter 8.000 palos frescos. Bueno, ese es el contexto donde estamos. La última para vos, Ricardo, la última vez que estuviste aquí en el programa hacías mención que un dato nuevo para pensar en el nivel de actividad es la reaparición del crédito en Argentina. Sí, claro. ¿Qué dicen los últimos números al respecto? Que continúa, la verdad que el crédito desde mayo del año pasado viene mostrando recuperaciones muy significativas y es lo que explica, creo yo, que el consumo esté muy vigoroso a pesar de que el salario real no se ha recuperado. Cuando uno mira y que hay una suerte de dos mundos allí dentro del mundo del consumo. Uno es el consumo de alimentos, cuando uno mira las series de supermercados están absolutamente planchadas, y cuando uno ve bienes durables, motos, automotores y demás, influidos por el crédito, está subiendo muy fuerte. Muy bien, Ricardo Delgado, Rafael Di Giorno, a los dos, muchas gracias por acompañar el programa. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Muy
Muy bien, último bloque del Economista TV. Me acompañan ahora dos analistas políticos, Viviana Isasi y Julio Burman, de la consultora que lleva sus nombres. Bueno, el gran tema en términos electorales, políticos del momento, es sin lugar a dudas las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo, por lo que está en juego, por las fuerzas que confrontan. Y la primera pregunta que surge es, bueno, viendo una última encuesta de ustedes sobre la popularidad del presidente en distintos lugares del país, aparece como uno de los lugares más débiles la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ha decidido ir a una confrontación directa, frontal, con el PRO. ¿Cómo explican ustedes esa decisión en este contexto? Bueno, para empezar, sí, es un dato que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más opositor, ¿no? De hecho, si vamos a recordar el origen electoral del presidente, fue donde menos bien le fue. Sí, sí. Y acá hay un patrón muy interesante, ¿no? Porque recuerda un poco el modelo de Carlos Menem, ¿no? Menem era fuerte en todo el país, era más débil en la capital, pero en la capital era más fuerte. En el norte y en el sur, el centro era opositor. Pasa algo muy parecido con Milei. Ahora... Bueno, además Menem ganó en el 93 una elección legislativa. Con 33 puntos, claro. Sí. Fue la primera elección que yo voté, recuerdo. Sí. Y creo que lo que pasó acá fue que no solamente el perfil de Milei se parece respecto de la capital, sino que tiene un problema parecido con la coalición Juntos por el Cambio, ¿no? Al igual que Menem lo tenía con el radicalismo en aquel momento. Hoy creo que para Milei ganar la capital es una batalla simbólica, y él está compitiendo con Mauricio Macri en una situación que nos recuerda bastante también a la que tuvo Kirchner con Duhalde, ¿no? Él es consciente que Milei es una suerte de derivada de aquello que Macri pone en marcha, pero ahora tiene que terminar de ganarle a Mauricio Macri, y ganarle para mí son dos cosas, dos alternativas, ¿no? O lo vence electoralmente o logra una coalición con Macri. Creo que es lo mismo, porque la coalición con Macri, siendo Milei presidente, implicaría que Macri lo acompañaría, no que Macri se le impondría. Por lo tanto, creo que para Milei cualquiera de los dos resultados es óptimo, o sea, o vencerlo electoralmente o sumarlo a la coalición. Lo que Milei no puede aceptar para su proceso político es tener un Macri enfrente, ¿no? Sí, también se suma muy interesante cómo se han dado los primeros días podemos decir, de disputa, ¿no? En el discurso, porque de alguna manera también acá se está disputando la bandera del cambio, ¿no? Claro. Y creo que allí Macri sale a contestar un poco en la línea de lo que había querido más que nada marcar el primer candidato que ofrece La Libertad Avanza, y creo que también tiene una línea fuerte cuando el gobierno embardera todo lo que es esto de la seguridad, ¿no? O sea, poner ese tema también en la Ciudad de Buenos Aires va a ser un tema muy interesante, en donde, bueno, el gobierno tiene para sí mucho más para mostrar ahí que Macri. Hay un debate respecto de los temas que me parece que el gobierno está mejor plantado hoy que Macri respecto de lo que se va a discutir en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Julio, también tomando referencia a lo que vos decías, a Milei no le convenía más intentar liderar ese espacio, convocar desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, a todo el espacio, lo que Viviana dice, el universo del cambio, convocarlo y liderarlo él, que salir a enfrentar directamente al PRO, porque además esto puede tener consecuencias hacia otros distritos. Vos tenés que... hoy esta es la primera elección, pero después tenés que ver qué haces en la provincia de Buenos Aires, entre el PRO y La Libertad Avanza, tenés las elecciones de legisladores nacionales, donde tenés que buscar algunos acuerdos. Bueno, acá tenemos las dos versiones, la de Milei y la de Macri. Macri dice, Milei no quiere aceptar mi colaboración, Milei dice, Macri no colabora. Las dos perspectivas son válidas. Ahí también hay un tema que no es menor. Milei considera que la contratación por parte de Jorge Macri de un consultor que había participado en su campaña negativa hace 2 años es una suerte de declaración de animadversión. Claro, pero el primer paso lo tiene que dar quien tiene más poder siempre, y el que tiene más poder en este caso es el presidente, ¿no? Bueno, esa forma de verlo. Sí. Él puede pensar todo lo contrario. Dado que yo tengo más poder, tienen que aceptar que este es mi momento. Yo creo que... Yo les entiendo a los dos. Los dos quieren hacer valer su lugar, y creo de todos modos que esta elección, que como se ha dicho tanto ya, tiene como demasiada competencia para tan poco en juego, ¿no? Porque han bajado de las listas los principales candidatos de las principales fuerzas.
tiene algo de previa, ¿no? De alguna forma, quien salga mejor parado de esta elección va a tal vez poder imponer condiciones para la elección de octubre, que es la que más le interesa a Milei. Creo que Milei tal vez sospecha que en octubre pueden ir unidos, siempre y cuando acepten su lugar en la ciudad. No, es difícil, de todas formas, no va a ser fácil ir unidos en la ciudad si la confrontación, esta elección local, aunque sea renovación de 30 legisladores, es muy fuerte. Distinto es la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, las principales figuras del PRO tienen una tendencia clara a buscar un acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? El caso de Santilli y Ritondo. Y creo que también puede venir un mensaje de la región centro en Santa Fe el próximo 13 de abril, ¿no? O de alguna manera se van bueno, como... esa es tu zona de influencia, Viviana. No, pero digo, el tema es, ahí lo mismo en Santa Fe, ¿no? Es decir, ahí se mantuvo, la coalición que llevó a Puyaro al poder se mantuvo intacta. ¿Por qué la Libertad Avanza no toma mucho riesgo en muchos distritos en competir sola? Bueno, por eso Macri fue justamente a apoyar, ¿no? a Puyaro 2 veces en persona y está tratando de ver de alguna manera cuáles son los números que vienen desde Santa Fe el 13, porque aparte va a ser inminente la elección en Cava el próximo 18. Bueno, puede haber un mensaje también, como digo, de antesala que vaya calentando un poco la dirección que se tenga que tomar en el tramo final, pero puede llegar a haber una sorpresa en Santa Fe. No, pero abordando de lo que dice Viviana, si la Libertad Avanza le va muy bien en Rosario, por ejemplo, y gana las elecciones en Rosario, tiene un candidato ahí potente, ¿no puede acaso negociar mejor para octubre con Puyaro una posible alianza? Bueno, cuando vos me estás diciendo sorpresa, Viviana, debo traducirlo en la posible triunfo de la Libertad Avanza en Santa Fe. Por eso, hay distritos en donde se piensa que solamente, que no tiene un capital la Libertad Avanza per se y puede llegar a ser una sorpresa. Eso también movería el juego de algunos gobernadores, que están también expectantes a ver cómo van a ser en las próximas legislativas de octubre. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, el mismo Puyaro, en la provincia de Santa Fe. O sea, lo que vaya a pasar en la elección de Santa Fe y en la elección de Cava, creo que va a generar algún tipo de último fino para dar los acuerdos o no en las legislativas. Claro, de todas formas son todas elecciones distintas, con distintos pesos políticos, los partidos, no es lo mismo una provincia que la otra, pero va a haber una tendencia a los acuerdos entre la Libertad Avanza y el PRO. Probablemente pueda pasar algo en Santa Fe para octubre, la va a haber seguramente en Entre Ríos, ya se firmó en el Chaco, seguramente se firmará en Mendoza. Y entonces ahí la pregunta era si, bueno, tanta tensión en la Cava no ayuda, no complica que en el futuro se puedan hacer esos acuerdos, ¿no? Claro, un poco porque ayer Macri salió un poco a contestar eso, ¿no? Cuando él dice se cerraron 7 distritos y no hubo ningún acuerdo. Bueno, hay que ver cuáles son los resultados que suceden. Me parece que esto puede llegar a cambiar la percepción, ¿no? Lo que estábamos hablando. No, pero yo agregaría que el que es distinto es la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenés un kirchnerismo fuerte, competitivo, pero en las otras provincias que son distintas pero con algo similar, en todas había un Juntos por el Cambio fuerte que se está discutiendo y además que tiene voto superpuesto con el mileísmo. En Córdoba, por ejemplo, la Libertad Avanza como marca también está instalada, pero hay superposición con los votos del radicalismo de Loredo, inclusive con el cordobesismo de Schiaretti. En Santa Fe, lo que decíamos recién de Puyaro, en la capital pasa lo mismo finalmente, ¿no? También el antiguo Juntos por el Cambio está en discusión y se están repartiendo los votantes. Por lo tanto, hay más en común que distinto. Claro, una prueba de la importancia que le da la Libertad Avanza a la elección de la Cava es la selección del candidato, ¿no? Una persona conocida, instalada, con mucha presencia en los medios, obviamente por su función, ¿no? Y que probablemente tenga apoyo de Milei. Claro, bueno, y ahí le van a, no tienen esas figuras en otros lugares del país, por eso la importancia que dicen ustedes de la marca, la Libertad Avanza está consolidada en varios distritos. Y en la región centro, por ejemplo, la marca es una de las regiones más mileístas en este momento del país, ¿no? Por eso realmente hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a pasar con la Libertad Avanza y de hecho la trampita que tienen muchos es dibujar algunos logos
justamente para parecerse o ponerle algún violeta, para parecerse porque realmente tiene un apego, digamos, a la marca, sobre todo en el interior. Recordemos que el presidente ganó principalmente por el voto de las provincias, ¿no? Sí, como decía Julio, el AMBA no fue la mejor zona para el presidente en las elecciones presidenciales, ¿no? Las últimas. Le quería hablar de otro tema, de de la encuesta de ustedes que habla sobre las percepciones de la economía, ¿no? ¿Cómo cree la sociedad que va a estar la economía este año con relación al año pasado? Partiendo de la base que dicen que en general las sociedades más optimistas tienden a votar por los oficialismos. Bueno, ahí estamos viendo un cuadro que se observa cierto descenso en cuanto a la perspectiva positiva de la economía desde el punto de vista individual en los próximos del país, no individual del país en este año, bajó del 49% en febrero al 44% en marzo. Mira, esto sería interesante ver el cuadro de 10 años, que acá te trajimos, bueno, un recorte, estuvimos un poco flojos, pero si uno mira el cuadro de los últimos 10 años, esta es la percepción de la economía nacional. Claro, sí, sí. Pero hay otro número que también es importante, que es la percepción de la economía personal. Y durante 10 años dio por el piso constantemente. La gente siempre se sentía que estaba peor y que el país estaba peor. 10 años completos de esto. Esto produjo un Milei, justamente, ¿no? Sí. Estos números son excepcionalmente buenos en la historia de los últimos 10 años. Hay un optimismo económico pocas veces visto. Bueno, además lo que vi en el otro cuadro, esta es la situación del país, cómo perciben la situación individual. No hay tanta diferencia. En otras épocas se veía, bueno, la gente tiene una visión más pesimista sobre la marcha del país, pero dice, bueno, a mí en lo personal más o menos me va bien, me defiendo. Ahora hay son muy parecidos los porcentajes en cuanto a la percepción de la economía nacional y la situación personal. Sí, pero aún así sigue siendo un número bastante bueno, ¿no? Durante mucho tiempo el número sobre si la gente se sentía que estaba mejor que antes era de un dígito. Ahora estamos en 2 dígitos cómodos, de gente que considera que está mejor, e inclusive, no sé si ahí está la placa, pero hay mucha diferencia entre el AMBA, la capital, que hoy es el epicentro del pesimismo, y el interior del país, sobre todo en la región centro que decía Viviana. Ahí está el mayor nivel de optimismo y también el mayor nivel de emprendedorismo, que es otro tema que estamos investigando. Igual, ¿ustedes consideran que la economía será el principal factor para determinar el comportamiento electoral? ¿O han aparecido? Después vamos a ver un gráfico, un cuadro con los datos de la encuesta de ustedes sobre el tema seguridad, que también ha crecido mucho, la preocupación. Pero de todas formas, ¿consideran que la economía va a seguir siendo el factor determinante para Yo diría definir que el voto? La economía y la batalla cultural. Bueno, Julio se ha expresado mucho sobre el tema, pero las identificaciones que tiene este gobierno respecto de fibras que me parece que vienen, que ya estaban en la sociedad y de alguna manera Milei sabe interpretarlas, es fuertísimo. Sobre todo también vuelvo a lo mismo en algunas provincias en donde puede ser obviamente que a aquella persona que no consigue o no sigue consiguiendo trabajo o está tratando de tener otras expectativas, le sirva mucho más una economía estable en donde pueda realmente emprender algún tipo de negocio propio. Eso puede ser realmente una variable que tenga una incidencia positiva, pero creo que también la identificación en lo que son los mensajes o el rumbo, o principalmente cuáles son las cuestiones culturales en donde se para este presidente, son fuertes para el interior del país, ¿no? Los debates que se plantean respecto de el tema de los derechos de las mujeres, el tema de las juventudes varoniles, hay un montón de identificaciones. Y eso va a tener peso electoral. Creo que sí, porque bueno, está demostrado que no solamente es el bolsillo, sino que también son las identificaciones culturales lo que mueven a las personas, ¿no? A las emociones. Y el tema de la seguridad que vos mencionabas forma parte... Ahora vamos a ver casualmente el gráfico, el cuadro de cómo ha trepado este tema, ¿no? Y en qué medida... la pregunta es, ¿usted se siente más seguro hoy que hace un año? Y las respuestas, 55% dicen que no. Pero fíjate ahí abajo, donde está el desglose por región, ahí falta también el resto del país, que donde la seguridad casi no es un problema. Pero fíjate, Región Centro tiene mucho peso de la provincia de Santa Fe y Rosario, donde cambiaron mucho los números. Ahí casi la mitad considera que está más segura que antes. Bueno, la Región Centro que hablaba Viviana, donde está hoy concentrado el
el poder electoral de Milei, ¿no? Tal cual, y donde está el centro también de la cuestión de la seguridad y de la acción de la seguridad del gobierno de Milei y Patricia Bullrich, que es el tema Rosario, ¿no? Claro. Con el plan Bandera y la gran reducción que hubo en los homicidios. Pero fíjate que en la PBA, en la provincia de Buenos Aires, es donde menos está este factor, ¿no? Hay una gran mayoría de gente que dice que está más insegura que antes, en Cava también. Igual es alto el porcentaje, ¿no? 70-75% tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad. Tal cual, o sea, ahí es por qué está volviendo el tema seguridad, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay una percepción de inseguridad muy alta y hay un tema nuevo que es Córdoba, ¿no? Acá en Región Centro es la suma de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Lo que tira para arriba el número positivo es Santa Fe y sobre todo Rosario. Lo que la tira un poco para abajo es Córdoba. Aparece como tema nuevo en la Argentina que la provincia de Córdoba y sobre todo la capital de Córdoba se convierte en un lugar donde se demanda seguridad. Hay como una percepción de... ¿Y eso ustedes le ven impacto electoral? Bueno, teniendo en cuenta más Córdoba capital tiene casi la mitad de la población de la provincia, ¿no? Sí, yo creo que va a tener impacto electoral porque hay una atribución de responsabilidad a la policía de Córdoba y al gobierno de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, creo que la oposición, que está conformada tanto por La Libertad Avanza como por el ex Juntos por el Cambio, PRO, más los radicales de Loredo, si hoy hacen hincapié en este punto, tienen con qué antagonizar con el gobernador Yayola. Muy bien, Viviana Isasi, Julio Burman, los dos, muchísimas gracias por acompañarnos por el programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.